Hablando de eso, ya que Javi te uso la palabra moral, ¿sí? Los jubilados quedaron completamente afuera. Silvia, cuando yo dije que quedaron olvidados en esta... Me saltaba, ¿viste? Saltos. ¿Qué pasó? La verdad que estoy muy sorprendida, así como todos los que nos dedicamos a esto, pensamos que se venía algún anuncio. Ahí realmente los jubilados, 2018 perdieron ya por 18-19% por debajo de la inflación. Este año, supuestamente iba a ser el año que iban a poder recuperar, recomponerse. Con suerte, después vamos a hablar ahora de los aumentos que se vienen, van a poder empatar a la inflación de este año. A ver, Claudio, para completar con Silvia, estos son los aumentos de que se vienen. De septiembre y diciembre. No recordemos que esto con Silvia lo hemos hablado en la radio un montón de veces. Los aumentos a los jubilados son, digamos, son parte de una ley, que es la ley de movilidad, ¿no? Que no se lo adjudique nadie políticamente. No es regalo. No es regalo, no hay bonus. No hay bonus acá, esto es importante aclararlo. Porque digo, me parece que en un momento determinado se olvidaron los jubilados y alguien dijo, pero si los jubilados van a aumentar en septiembre. Eso es lo que dicen. Cuando uno le pregunta al gobierno, ¿y qué va a pasar con los jubilados? No, pero ya vienen los aumentos. A ver, Claudio, ¿qué aumentos vienen? Y mira, en septiembre, ya arrancando el próximo mes, el 1 de septiembre, 12,2% de incremento, con lo cual la mínima se va a ir prácticamente a 13.000 pesos. Y se conoció en las últimas horas exactamente cuál será el aumento de diciembre. Aumenta cada 3 meses la jubilación. 8,7% en diciembre. 8,7. Con lo cual la mínima se va a 14.067. A 12.937. Ahora en septiembre. Ahora y para fin de año, 1 de diciembre. 14.067. Otro tema que he hablado con Silvia, más de una oportunidad en la radio, es este. Con esta plata, Silvia, hay un cálculo hecho de hasta qué día del mes llega un jubilado. Mirá. Sin la inflación pospaso, que desconocemos todavía números terribles que se van a ver. Fausto los tiene, ¿eh? ¿Ya tenemos? Es un supuesto. Como hicimos un supuesto de 4% en agosto, vencen cuando termina el programa, entregamos a Mauro. Claro. 4% en agosto, 4 en septiembre y 3 en octubre. Bueno. Inflación es potorno. Entonces todo eso se debería trasladar a la canasta de los jubilados. Hoy una canasta de jubilados, según el defensor de la tercera edad, que es Eduardo Semino, estaba antes de la pospaso en 30.500 pesos. A ver, repetilo. 30.500 pesos la canasta básica de un jubilado. Estamos con el aumento... A ver, dame de vuelta los aumentos un minuto y ahora se va a 13.000. Es decir, y ahora se va a 13.000. O sea que necesito que se junten 3 jubilados, se agarren de la mano y vayan a vivir todos juntos. Es decir, que con esta cifra de septiembre, para no trabajar en diciembre, porque pensar a diciembre en Argentina es muy complicado, no llegan a mitad de mes. No, al día 10 llegarán con suerte. 12. La verdad que es una barbaridad. Yo siempre digo, hagamos este ejercicio. Dejemos acá 12.900 pesos. Empecemos a pagar. Si tenemos que pagar alquiler, claramente no podemos pensar en que el jubilado va a vivir. ¿Medicamentos? Medicamentos, hablemos de la inflación en los medicamentos el último año. Mira, los medicamentos solamente después de la devaluación aumentaron, según qué droga, entre 10 y 15%. Ahí ya tenés digamos, y los medicamentos vienen aumentando por encima de la inflación. Ahora repaso jubilados en la era Macri, de 2015 para acá. Gustavo, ¿los jubilados votaron a Macri? Sé que es una generalidad la pregunta, pero... Sí, pero en general el sector etario, digamos, donde aparentemente tiene más respaldo todavía, es en los mayores de 60, así como en los menores de 30 es muy fuerte el Frente de Todos, y en el medio, bueno, ahora obviamente los porcentajes han cambiado y el Frente de Todos se ha consolidado en todo, pero el sector de la tercera edad sí. ¿Y eso tiene una explicación? ¿Hay un análisis para hacer ahí? ¿Es una cuestión generacional? Porque digo, acá, digamos, todos los gobiernos han castigado a los jubilados, esto también hay que decirlo. Totalmente. Pero ¿por qué los jubilados se vuelcan más o se volcaron más por Macri? ¿Habrá algún jubilado en casa en este momento diciendo yo no lo voté? Bueno, para usted no es para... No, pero digo, bueno, hay un discurso ahora que dicen que no le van a dar a los jubilados porque son los que los votaron. Esa es una parte que no sé si es real, según tu... No sé, uno puede pensar que buscaron, pero es absolutamente especulativo lo mío. Totalmente. Uno puede pensar que reaccionaron en virtud de aquellos lugares donde piensan que perdieron por goleada y en los que están parejo o algo arriba, dicen, bueno, eso lo desatendemos. Además, me parece que también hay una cuestión presupuestaria. La cantidad de millones de jubilados que existentes hace mucho más difícil o mucho más costoso desde el punto de vista de los recursos. Lo cierto que esta realidad de los jubilados,
tiene que ver con la modificación del 2017. También. El gobierno había... peor. Facu. No. Porque- ¿Sabés cuánto perdieron los jubilados del Eso cambio de es fórmula hoy? contrafáctico. Jubilación mínima, 35.000 pesos. ¿Vos sabés lo que es para un jubilado escúchame, 35.000 no, pesos? la fórmula anterior ajustada por la recaudación tributaria. Recaudación tributaria y variación salarial. Bueno, la recaudación tributaria cayó mucho más que la inflación. Fue peor que la inflación. Por eso el Estado tuvo problemas deficitarios. No, pero si hubiera no. ajustado por la recaudación tributaria, estos números serían mucho peores. Sí, tiene razón Fausto. A ver. Es así. No, es así. Hoy en día es 70% inflación, 70 inflación, 30 variación. salarios. Pero Entonces, ¿por qué cayó la recaudación? Porque cuando vos bueno, ajustás está bien. en el salario de los trabajadores, la economía cae. No, escúchame. Si hubieras Sí, cambiado por la es recaudación. clarísimo. Si hubieras cambiado la recaudación. Es que la recaudación cae por el proyecto Pero de acá hubo ajuste. muchas ¿Me vas a explicar economía a mí o te tengo que explicar yo? ¿Y por qué no podría? Escuchame una cosa, la economía cae, la actividad económica cae en Argentina porque vos estabas viviendo con deuda externa, te sacan la deuda, de repente te caen sin recursos y te cae la actividad económica. Entonces, se te cae la actividad económica y ahora el problema que tenés es que se te cayó la recaudación, por eso la recaudación cae más que la inflación porque la actividad económica cae. O sea que la actividad económica no tiene nada que ver con que los trabajadores tengan plata en el bolsillo y los jubilados tampoco. Escuchame, es que es al revés, es la consecuencia. No necesariamente. El mercado interno se fortalece. Pero ¿cómo fortalece el mercado? Escúchame, ¿cómo fortalece el mercado interno? Vos podés emitir dinero, tomar deuda, si no nadie te presta. No. No podés emitir dinero y no podés tomar deuda para generar los recursos. No se puede producir si no tenés a quién venderle. Eso es una realidad que está ocurriendo. Yo no sé cuán economista o cuán autorizado puedo estar yo en hablar de economía, pero la verdad es que a nosotros nos pasa en los territorios que vemos que las empresas, los comercios no venden porque no hay nadie que les compre. Y ese no hay nadie que les compre porque el salario cayó, porque la jubilación cayó y porque... Porque la economía perdió recursos. Por eso cayó todo eso. Lo que está, si no, te imaginas. Siempre hay una explicación para decir, hubiéramos estado peor de la otra manera. No es una explicación. Esto está más que probado. Son teorías económicas hace más de 200 años. Me está diciendo una tontería. Entonces. Bueno, gracias. Sí, es cierto. Entonces, el punto clave aquí es: si hubieras mantenido la fórmula anterior con la caída del nivel de actividad que tenías, hubiera sido peor. No defiendo eso, pero. pero. Los números. Bueno, Están hechos los números. No sé. Perdieron Escuchame en una marzo cosa, con otra el cosa. empalme el 10%. Escuchame una cosa. Acaba de decir cuánto es el ingreso, la canasta básica de los jubilados. 30.500 pesos Bueno, sin la post. O sea que una cosa más. Entonces, ¿cuál es el nivel de pobreza en los jubilados? Y mira, el 50% de los jubilados cobra la mínima. O sea, son ¿cuál es el 7 tema? millones de jubilados casi. Con lo cual 3,5 millones cobran 11.000. O sea que vos decís que el nivel de pobreza de los jubilados es la mitad. ¿Y vos crees que una persona con 11.900 Bueno, pesos puede vivir? lo que te quiero decir es que Explícame en eso. realidad- Yo te dejo 11.900 Es que Fausto pesos dice acá. que el escenario sería peor si hubiesen calculado de la No otra manera. no solo eso, Pero bueno, sino que además, Mariano, cuando mirás la pobreza por franja etaria, Los niños son los más pobres. es Eso 50%. está claro. Y los jubilados son los menos. Los menos A ver, pobres. dos cosas. Chicos, a mí Una- que alguien me explique que con 11.000 pesos no sos pobre. Que alguien me Dos explique. cosas. Una, que el gobierno... Pará un minuto. A ver, quiero volver un minuto para entender algo que dijo Fausto. Quiero detenerme ahí. Cuando vos mirás la pobreza por franja etaria, los niños son más pobres Sí. que los Según el los INDEC. jubilados. Eso es La mitad real. de los jóvenes son pobres. La mitad Me de los parece que pobres- eso tiene que ver, obviamente, con que hay jubilados, primero, que viven en entornos familiares que posiblemente los ayuden. Otros, no me animo a decir cantidades, otros pueden tener stock acumulados a lo largo de la vida. Muchos siguen trabajando Sí. en el mercado informal. Sí. Sí, Digo, claro. eso Claro. es obvio, Y digamos, cada ¿no? vez Y cada vez La más. franja Más del etaria 50%. menos pobre es la más grande. Más del 50%. La franja etaria. Menos pobre es la más grande. A medida que más joven es la persona, más probablemente sea pobre. Sí, eso es real, pero yo lo que quiero es que me expliquen. Si tenemos 3,5 millones de jubilados que ganan el 1 de septiembre, ahora todavía no están ganando eso, 11.500 pesos, 12.900 pesos. ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para poder comprarse los medicamentos No, solamente? entonces estamos diciendo que no lo haga. Bueno, para mí es pobre un jubilado que gana 12.000 pesos, bueno, ¿no? pero es que Después la gente hablame es de pobre. las estadísticas, las Es que cuestiones. la Argentina es un país pobre. La Argentina es un país pobre. Ya estamos de mitad de tabla y cayendo. El PIB per cápita argentino se acaba de derrumbar 20% la semana pasada. Fausto, ¿cuántos estaban jubilados? ¿O en el sistema previsional? Y el Estado, estamos hablando total, sistema previsional total, está gastando, el federal está gastando cerca de 14 puntos del PBI en jubilaciones. Después están los provinciales, ¿no? Que hay que sumarlos también. Pero vos tenés hoy prácticamente que ¿Qué cantidad del presupuesto vos destinás a y 70? y 60%. 60 con las AUH. Con las AUH. Y Claro, 50 jubilados con estarán en jubilados. 40 aproximadamente. 60 con las aguas. Con AUH que son 18 millones. Más
jubilados más pensiones contributivas, todo eso estás en 50, Jubilados, más ABUH estás en... Jubilados en la era Macri, Claudio, a ver. Y mira, ¿qué te da? perdieron los jubilados en los 4 años de Macri, perdieron 3-1. No sé si te suena el resultado. El resultado me suena, digo, no voy a hacer chiste porque estamos hablando de jubilados, pero me suena mucho. 2016, la inflación fue del 40,7%. Este es el primer año de Macri. Las jubilaciones en aquel primer año de Macri aumentaron 31,7%. O sea, la pérdida de poder de compra del jubilado fue extraordinaria, perdió por goleada. O sea, acá lo que tienen que ver acá está clarísimo el cuadro. Primer año de Macri, casi 41 la inflación y la jubilación aumentó un 31,7, insisto, aumenta por ley de movilidad. Sí, eso también hay que decirlo, ¿no? Claro. Bueno, y tiene que ver con que ese año fue también un año de devaluación, por eso la inflación fue tan alta. Fíjate, en el 2017, un año, fue el único año positivo económicamente para Macri, y ahí los jubilados por poco, pero ganaron. 24,8% fue la inflación, 28,5% aumentaron las jubilaciones. Un año después, el año pasado, 47,6% de inflación, 28,5% aumentaron las jubilaciones. O sea, Este fue un desplome tremendo. y sí, fue como los terrible. salarios. Digamos, Todo se cayó ahí, ¿no? todo se desplomó en ese nivel, frente a una Y inflación. la expectativa para el 2019. Y las jubilaciones ya sabemos, van a aumentar 51%, lo que todavía hay que ver cuál va a ser la inflación. Entre 51 y suerte, 55% van a volver a perder. Van a volver a perder con mucha Menos que el suerte 2018. perdan. Lo que pasa es que lo gravísimo es que esto no es una foto de hoy, este año, bueno, no es que le dicen los jubilados banquen. Supuestamente este era el año que iban a empezar a recuperar lo perdido del año pasado. Y lo del año pasado fue terrible para los jubilados. Entonces, yo creo que como el Estado, el gobierno, no pensó en el Estado, en la situación extrema que están viviendo, y pensar en darle algo, pero lamentablemente hasta ahora los rumores es que no, para los jubilados no hay absolutamente nada. ¿Por qué? No, el gobierno hasta recursos fiscales. A ver, Requerís recursos fiscales que no tenés. o sea que eso es una decisión. Sí. Yo quiero, decido darle a los estatales un bono, darle a las fuerzas Es que- de seguridad un bono. Facundo, Esas hasta la decisiones, semana pasada- La verdad que me quiero poner bien Sí. ingenuo. ¿Esas decisiones se toman en base a las prioridades reales o se toman en base a decisiones electorales? No sé, supongo yo que de una mezcla de las cosas. Yo tengo información. Electorales 100%. Gustavo me mira como diciendo, si hubiésemos estado en un café me hubiese dicho, pero vos sos medio... No, de ninguna manera. Facundo, No, digamos, pregunto para llevar el debate. Es una mezcla también. Hay porque- una razón más o menos A ver. objetiva, que es que la decisión se tomó 2 días después de la derrota Hay un dato electoral. ahí, a ver. Facu, Sí, pero también hay el que- gobierno hasta el viernes pasado tenía idea de anunciar esta semana, en línea con lo que hizo con los empleados estatales, que le dio un bono, le mejoró ganancias a los empleados privados, dar anuncios para los jubilados. Así cerró el viernes, con, por ejemplo, adelantar el aumento de diciembre para septiembre. Uno de los con el tema medicamentos estaba la versión de que justamente con el tema IVA no solamente estaba el alivio para alimentos, sino también un alivio para los medicamentos. Bueno, todo eso se archivó. ¿Por qué? Y porque, acordate, arrancamos la semana diciendo hay dudas sobre que el Fondo Monetario ¿Qué pasa? venga a la misión a Buenos Aires, que apruebe las cuentas públicas. O sea, el gobierno entendió que no tenía más espacio fiscal para estas medidas y los jubilados quedaron de lado de cualquier Pero mejora. aparte, hablando de reformas, la reforma previsional que el fondo exige y pide es baja de jubilaciones y cambio de fórmula para nuevamente disminuir las ¿Puede jubilaciones. hacer, Fausto, eso? No, yo creo que él sabrá, pero legalmente no creo que pueda bajar las jubilaciones. No, con una ley nueva. Claro. No, por el principio de no regresividad. Sí, pero haces un cambio de Llueve los cálculo de amparos, haber. sí. No, claro, Subir la hacerlo edad, lo podés o subir la hacer. edad. Ahora, ¿Cómo? Se puede modificar. o sube No, la edad. subir la edad hay que hacerlo, porque eso estamos fritos. Por eso. Pero Sube la edad. primero tenés que tener trabajo para Los que subir saben la de edad. economía suben la edad. No, pero te digo una No, pero cosa. hay una simple razón, las jubilaciones se pagan sí o sí con el ahorro de los que trabajan. Sí. Si cada vez... Con el aporte de los que trabajan. Con el aporte, pero es el ahorro, lo que están, Sí, sí. ahorro obligatorio. Pero a medida si la población se va achicando en el medio y la Y jubilación... el salario se va achicando. Sí, pero más allá, olvídate del salario. Poné que la relación sea- No me olvido del Pero ponete salario. que la relación de salario sea siempre la misma. O sea, que el salario crezca todo lo que quiera y vos mantenés un 50% del salario igual a las jubilaciones. No, digo Si el hay cada vez valor. menos del sal- aportantes. El valor del salario. Pero está bien, pero escuchame una cosa. Si sea, vos tenés tenés que pagar tarifa también en el Escuchame una medio. cosa, pero si tenés 4 aportantes, 4 trabajadores por cada jubilado, podés pagar mucho mejor jubilaciones. Pero si no, tenés no hay 1,5. trabajo. Pero ya no es solamente un tema de trabajo, es un tema de población. Bueno. Hoy si toda la gente tuviera trabajo, hoy tendrías Podrías como... perfectamente No, hacerlo. no podrías. Pero ¿sabés no cómo? podrías. Vos sabías que las jubilaciones tienen el 50% interesante del ese tema. aporte. No podrías. ¿Sabés cómo es una jubilación? Una jubilación es 50% de aportes
de uno y digamos, del trabajador, y el otro 50% con impuestos. Sí, pero lo mismo, lo pagan los trabajadores, los empresarios, todo el mundo paga. No, él también, yo también, si voy a comprar el IVA. Es interesante el tema que planteás de la población. Si hay dos... Hoy, si todos los argentinos, por ejemplo, cuando se estableció un sistema jubilatorio en Argentina, había 4 trabajadores por cada jubilado. Por eso el 80% móvil. Cada uno podía aportar el 20% para que un jubilado cobrara el 80% de un salario. Hoy, si todos trabajaran en blanco, todos los que están en edad de trabajaran en blanco, tenés con suerte menos de 2. Es interesante. Entonces, porque habla de la necesidad de la política poblacional en la Argentina también, ¿no? Por eso, no es política, lo que necesitas es modificar. ¿Qué vas a hacer? No, sí, de la política poblacional. Habla de la necesidad de planificar una Argentina con más población. Y tener una Argentina productiva. Porque si yo quiero tener un jubilado que se va a jubilar en vez de los 65, los 67, esa persona tiene que tener trabajo. ¿Qué le voy a dejar que esté ahí? Hoy una persona de 64 años se queda sin trabajo porque se fue. Bueno, pero eso es parte de la política poblacional. ¿Qué piensa el Fondo Monetario? Pero no es un problema del fondo, está pensando todo el mundo ya eso. Todo el mundo sabe que las edades jubilatorias porque no dan las poblaciones. Es el gran problema del futuro del mundo, es la población se va envejeciendo en el mundo y no puedes tener cada vez menos gente ahorrando para pagar más gente. Yo le pregunté... Y además vive más tiempo. Perdón, un dato más. En los hombres, la edad, el tiempo que una persona permanece jubilada, hoy se duplicó respecto a la década del 90. Entonces, no solamente tenés menos gente aportando al sistema, sino que cada vez más gente, más tiempo jubilado. Entonces, por eso hay que reformar. Claudio, vengo con Gustavo. Le pregunté a Alberto Fernández públicamente qué pensaba hacer con los jubilados. Me dijo, para atrás no se puede hacer nada. Quienes hoy son jubilados tienen los mismos derechos, van a tener los mismos derechos si yo soy presidente. Pero también me dijo, yo estoy a favor de una evaluación, de una suba de la edad jubilatoria, digamos, para los próximos jubilados. ¿Cuándo te dijo eso? ¿Cuándo me lo dijo? Apenas fue ungido precandidato. ¿Puedo decirte algo, Facu? Se reforma públicamente. Te pregunto cuándo, porque yo no sé si eso lo repetiría ahora. No, lo repitió la semana pasada. ¿Repite ahora eso? Es bastante cambiante, Alberto Fernández, igual. Pero... Te digo, él dijo públicamente y lo repitió la semana pasada en un reportaje. Estoy a favor de evaluar la suba de edad jubilatoria. No podría decir lo que dice Alberto Fernández. Yo creo que hay que asumir el tema de jubilaciones como un tema muy relacionado con el aparato productivo, como siempre debió ser, muy relacionado con la masa de trabajadores y muy relacionado con la potencia que puede generar la Argentina. Pero aparte recordemos algo, cuando hubo la modificación, el cambio de fórmula, empezó a existir la posibilidad de que las personas, hombres o mujeres, que están trabajando en empresas privadas, puedan seguir trabajando hasta los 70 años. Bueno. Hay una extensión, una prórroga de la edad tácita. Yo creo que ¿qué por pasa? ahí el asunto. Hay muchísima gente que tiene trabajo. El hombre, por ejemplo, no se va a jubilar a los 65, pero tiene que tener trabajo. Y ahí es donde falla nuestro país. Si yo no tengo trabajo para darle a la gente, se queda sin trabajo una mujer a los 60 años, ¿qué hace? Si no hay laburo para el de 40. Entonces, esta opción que a mí me pareció muy buena, esta extensión voluntaria de la edad, yo creo que va por ahí el asunto. Claro, está perfecto, pero ¿qué pasa? Vamos al otro lado. ¿Qué pasa con los que no tienen trabajo? Por eso necesitas una reforma laboral, para generar más empleo. A ver, Gustavo. Hay cuestiones, obviamente, que son estructurales, involucran muchos de los temas que se han mencionado aquí. Hay otras que son más coyunturales. Creo que quizás las medidas que se tomaron la semana pasada, se tomaron, además en un contexto electoral, con un nivel de rapidez que a mi criterio las hace más injustas. ¿Por qué? Porque la verdad que yo agradezco que me bajen el IVA, digamos, del aceite, del pan, de la yerba, pero yo puedo hacer frente a esa situación. Probablemente, si se hubiese focalizado, pero para eso hay que hacerlo con tiempo, en los más jóvenes y los los de mayor edad, los más adultos, vos podrías haber sido más equitativo. Direccionar mejor las medidas. Y vos fíjate algo que tiene que ver con lo que hablamos. En la Argentina, y lo traes en una conversación con dueños de laboratorios, entre las muchas cosas que cayeron la venta de medicamentos recetados. Sí. Uno supone que puede a lo mejor dejar de consumir otras cosas pero medicamentos recetados. Y dentro de los medicamentos recetados, cayeron la venta de medicamentos oncológicos. Digo, es tan contundente el dato que voy a decir, bueno, si yo tengo que establecer una medida de carácter compensatorio, voy a pensar en esos dos extremos. Vía AUH, por ejemplo, y vía algún tipo de suplemento, o a lo mejor lo que se planteó en algún momento del tema de qué hacer con la medicación del PAMI, etcétera. Pero para eso tendrías que tomar las medidas no 24, 48 horas,
porque naturalmente no las podés pensar Gustavo, las y terminás medidas tomando medidas que tienen impacto fiscal y el que las recibe, o muchos, vamos a decirlo así, muchos de los que las reciben te dicen sector 1.000 pesos, 2.000 pesos, con eso no me arreglas nada. Entonces, y con el impacto también en la cadena productiva del producto que tiene ese digo, involucra una cantidad de o dificultades. sea, porque vos estás enormes. trabajando en una línea productiva que en determinados productos que de golpe te sacan el IVA a algunos, a otros no, digamos, hay una improvisación. Hago una pregunta acá a los especialistas. ¿Influye en esto que vos mencionabas antes, 4-1, el hecho de que en los últimos años, muchos años, han aumentado la gran cantidad de planes sociales? Entonces, más allá de que no hay trabajo, también tenés una población importante orientada hacia los planes sociales. Yo en realidad hice cálculo con todo, suponiendo que maximizando todo lo que están con planes sociales, consiguen trabajo, todo eso, igual no te da el número de poder llegar a eso. no, Porque digo, también es una realidad con la cantidad de gente que tiene los planes sociales. planes, Fausto, hoy en la Argentina? Y que reciban planes, estamos hablando, pero déjame, tengo que hacer la resta, pero en total hay 20 millones de personas que viven del Estado, de los cuales son 4 millones de empleados públicos, 7 millones de jubilados, 9 millones de jubilados. No, y 7. 7 locales, más los provinciales. Sí, eso de vivir del Estado. Lo que pasa, claro, porque ahí digo, en la semántica hay que ser un poco cuidadosos porque digamos que se supone cobran que un los cheque al jubilados Estado, aportaron. No, y los digamos, jubilados para eso, trabajaron no toda es su que- vida. No es que viven digo, del Estado. Digo, pero más allá de eso. Sí, se aportó lo que Fausto, digo, aportaron. una cosa, el punto es que en Argentina Y los trabajadores del Estado también hacen su aporte. No va por eso, va por el hecho de cuánta gente está viviendo de cobrar un cheque del Estado y cuánta gente está aportando al Estado. Yo iba en otro camino que ahora los dejo completar y vuelvo al camino que yo quería ir, que era, digamos, que marcaba, creo que algo que dijo Andrés, de cómo digamos, de la dictadura para acá se han fracasado en muchos aspectos en la Argentina, entre otras cosas, como todos los gobiernos han tenido que aumentar su nivel de asistencia o de personas asistidas. Pero lo dejo terminar. Eso es un fenómeno además global, digo, Argentina lo tiene, probablemente con las especificidades nuestras, pero es un fenómeno global. Antes se financiaban exclusivamente las jubilaciones, digo, hace muchas décadas, con los aportes. Hoy, hace rato que no te alcanza. No te alcanza. Hace rato que vos tenés que tomar una parte de ganancias, una parte de IVA, una parte de esto. Bueno, y eso es una discusión que indudablemente va a estar en la próxima etapa, seguramente con otra tranquilidad. Después hay también perspectivas, porque cada uno, vos tenés indicadores y después tenés escala de preferencias. Creo que todos estaríamos de acuerdo acá si decimos hay que bajar los impuestos. En lo que probablemente discutiríamos es decir por dónde empezar. Claro. Porque algunos dirían, no, bajá los impuestos ganancias a los asalariados. Otros dirían, no, es preferible estimular el hecho del empleador. Otros dirían, no, bajar las retenciones. Bueno, y eso es una discusión de carácter, de intereses, valorativas, sectoriales. Es técnica, en muchos casos técnica, porque... Siempre es técnico. Siempre es técnica, porque vos en general, acá, Argentina tiene un serio problema, es top 2 en impuestos sobre las empresas en el mundo. Obviamente eso significa que no contratas gente, la economía se paró y es más, con este nivel de gasto público la economía no tiene posibilidad de crecer. Pero cuando el gasto público ¿qué tiene que ver el gasto? El gasto público versus la producción y la gente que gasta ese tipo de plata. Porque el gasto público, para pagar el gasto público, vos tenés que sacar recursos del sector privado. Todo. Aún si tenés déficit, si vas a cubrir el déficit completamente, o sea que todos los ingresos van a cubrir el gasto público, lo vas a sacar todos de impuestos. Si no lo sacas de impuestos y te vas a tener déficit y tomar deuda, lo vas a sacar de la deuda que no tiene el sector privado tampoco. Pensar hoy en bajar impuestos y demás es seguir desfinanciando el ANSES. Bueno, lo que necesitamos es una reforma estructural de todo. Obviamente. Y hay una parte de la inversión pública que también motoriza la economía. Es relativo eso. No, es muy chiquitito y es muy ineficiente. Sí, porque es muy sencillo, porque el Estado no invierte buscando la eficiencia productiva, invierte buscando la eficiencia electoral o lo que le conviene. No es cierto. O social, si querés, pero no está motorizando. Entonces, es que la eficiencia social también mejora la productividad. Es más, no. O sea, una población con salud, una población con educación. Está el contra demostrado que mucho. Bueno, cada cosa. Bueno, está demostrado, y porque está demostrado, porque tenés que saberlo, leerlo. Entonces, el gran problema que tiene Argentina es que hoy tiene Sos bastante subestimador, por lo que no te conocía. Pero obviamente no lo conocía. Vos tampoco me conocías a mí, no sabés cuánto leo. Pero te estoy diciendo cosas que ya están probadas. Es interesante la discusión. Son cosas que están más o menos probadas y en la teoría económica están bastante sostenidas. La productividad, obviamente, del sector privado es mucho más alta que la productividad del sector público, justamente porque está estimulado por eso. El sector público no tiene ese estímulo a la productividad. Pero más allá de eso, es un tema muy serio el que decís vos. Vos tenés hoy un problema, un Estado muy grande, que hay que sostenerlo de alguna manera, pero por otro lado, este tamaño de Estado no te deja crecer. Entonces te saca recursos a la larga. Por eso cuando hablamos de que Argentina necesita reformas recontraprofundas para volver a crecer, estoy diciéndolo en serio. Argentina necesita reformas muy profundas para volver a crecer. Quiero volver a traer a la mesa esto.
si vos tomás la vuelta a la democracia del gobierno de Alfonsín para acá, de aquel plan asistencial llamado la Caja PAN, para acá, aquella Caja PAN que creo que inicialmente la recibían 300, 400, 500.000 personas, a estos, no sé, 9 millones de asistidos ahí en Argentina. No, son 6, creo que son 6. 6 millones de argentinos. No me acuerdo más. Y, digamos, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué gobierno tras gobierno, peronismos más conservadores, peronismos más de centro-izquierda, gobiernos más afines a una política... Se disparó en el 2003 esto, más o menos. ¿Qué explicación tiene? Lo que pasa, bueno, digo, más allá de las explicaciones, digo, también hay que ponerlo todo en un contexto, porque cuando sectores o iniciativas como la UH también han permitido mejorar el nivel de vacunación y de escolaridad de la población, y eso tiene una suerte de productividad social que es importante. Entonces, yo no estoy con esto convalidando que no haya que... Pero no generó crecimiento, no es productividad. También, no, bueno, pero... No y sé ahora si lo paraste, más lo paraste. Pero pará, no sé si el crecimiento no se genera por eso exclusivamente o por otras cosas, porque también es cierto que si una persona que recibe algún tipo de asistencia del Estado, probablemente muchas veces sea menos ese el costo que si vos estuvieses ausente ahí. Es decir, si vos trabajás preventivamente, la inversión preventiva tiene un impacto positivo a que si vos agarras a una persona, digamos, después. Es decir, si un chico tiene el plan de vacunaciones más importante de América Latina, 16 vacunas, y además tiene un nivel de escolaridad razonablemente garantizado, digo, después hablamos del tema de educación, digo, bueno, eso es un elemento que hay que ponerlo en perspectiva. No estoy señalando, que el Estado no tenga que modificar, porque yo sí coincido en el hecho de que... Pero me vas a decir que un peso gastado en subsidiar un empleo, por ejemplo, ayudar a que una persona que consiga trabajo, es mucho más efectivo que sostenerlo para que no haga nada. Entonces, tarde o temprano Argentina tiene que ir a mejorar las condiciones de empleo, más que a mejorar las condiciones de asistencia social. Sí. Yo creo que un peso gastado en conseguir un empleo es mucho más efectivo que un peso gastado en asistencia social. Y también te va a mejorar las condiciones de vacunación, también te va a mejorar las condiciones de educación, mucho mejor que si tú estás gastando solamente en asistencia social. Pero una familia con trabajo, seguramente el chico va a ir a la escuela más cómodo, si el padre, la madre tiene trabajo. No está en discusión, digo. Va a estar mejor vacunado. Antes de que el chico llegue a la escuela y antes de que el chico llegue, mucho antes de que llegue al mercado laboral, tiene que estar vacunado y razonablemente bien alimentado. A ver, doctor, coincido que hay que estimular el empleo. Un interrogante que no es una de las causales del fracaso del sistema económico argentino, el previo fracaso del Estado argentino en políticas públicas tales como salud y educación en el ámbito público. Es el parche, lo que estamos hablando del parche de otro fracaso. Este país, ¿cuándo fue exitoso? Cuando económicamente, y tenemos que remontar a siglos pasados, fue exitoso cuando justamente se apostó a la salud y a la educación y a políticas públicas activas que después te permitiesen que esas personas pudiesen ingresar a un mercado laboral que lo pudiese dinamizar. Me parece que el fracaso de la economía, el modelo económico también está relacionado con esto, que ha fracasado y sigue fracasando el Estado argentino, esté quien esté en el gobierno, en el desarrollo de determinadas políticas que pueden ser salud, educación. Sí, pero ahora no están... Fausto planteó algo.